Ha pasado una semana más. Nos encontramos nuevamente aquí en este espacio llamado La Sencilla Verdad de Cristo, un breve estudio bíblico acerca de la sencillez del Evangelio. Este estudio, el estudio número 8, se denomina Cristo no nos dejó solos. No nos dejó solos. Sí, la verdad que el Señor siempre se ha ocupado de nosotros. Él prometió, ¿no es cierto?, a sus discípulos que Él se iba, que les dijo, no estén tristes porque no van a estar solos, les enviaré un consolador. Y esa promesa es para nosotros también, ¿no es cierto? Es la tercera persona de la Trinidad que está entre nosotros y es el que nos guía a toda verdad. Así que vamos a estudiar en esta mañana acerca de este intercesor. Tiene varias denominaciones: abogado, defensor, paracleto, en fin, vamos a estudiar de eso en esta mañana, pero antes de comenzar vamos a inclinar el rostro y a tener una palabra de oración. Querido buen Dios, que estás en las alturas de los cielos, gracias por darnos este espacio, este momento, gracias por darnos esta amistad con nuestros queridos oyentes, los cuales nos acompañan en este momento para que juntos podamos estudiar tu palabra. Queremos rogarte, oh Dios, la presencia de tu Santo Espíritu conforme lo has prometido, para que iluminados por él podamos entender correctamente lo que tú quieres enseñarnos. Da tu bendición a nuestros queridos oyentes y quédate con nosotros. Aquí en el estudio lo pedimos y lo agradecemos en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Si hacemos un enganche con el estudio anterior, en el estudio anterior habíamos visto que el Señor nos aconsejaba de permanecer unidos a Él, ¿no es cierto?, que es la vid verdadera. Y entonces después vemos que el Señor Jesús, después de recomendarle esto a sus apóstoles y también a nosotros, Él murió, resucitó y ascendió a los cielos, pero nos dejó una guía. Ajá. Y ahí entramos entonces en el tema para este estudio. Sí. En Juan 14, 16 al 18 nos dice: y yo le pediría al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Qué hermosa promesa. Entonces vemos ahí, ¿no es cierto?, que diferentes versiones dan como, no una interpretación diferente, pero sí le dan como un nombre diferente, ¿no es cierto? En unas versiones dice abogado defensor. Según Strong, el griego original, de la definición lo define como paracleto, ¿no es cierto? Y paracleto quiere decir consolador, abogado, llamado a la ayuda. Claro. Por eso dice otro abogado defensor, o sea que el Espíritu Santo nos sigue defendiendo, ¿no es cierto?, como nos defendió Jesús en su vida, ¿verdad? Vemos que el Espíritu aboga por nosotros, el Padre también está ocupado en nuestra salvación y Jesús está ocupado en nuestra salvación, o sea que la salvación del hombre es prioridad para Dios, ¿verdad? Eso es lo que vemos a través de esto. También dice en algunos lugares, no me acuerdo del pasaje, que es nuestro intercesor, que Él intercede por nosotros, dice, cuando nosotros vamos en oración y a veces no sabemos qué pedir. Dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, así que también es nuestro protector, nuestro intercesor, es nuestra guía sobre todas las cosas, ¿no? Después Jesús afirmó en los versos del 24 al 26, dice: el que no me ama no guarda mis palabras. Recuerden que en el estudio anterior Jesús le dio mucha importancia a sus palabras. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mis palabras, mis enseñanzas, ¿verdad? Las enseñanzas de Cristo.
permanecer en mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el abogado defensor, el guía, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que el Espíritu Santo traía a la mente de los discípulos, después de que Cristo se murió, sus palabras. Y nos trae a nosotros también, a nuestra mente, las palabras que a ti te pasa. Sí. A mí me pasa mucho, ¿no es cierto? Que cuando hay incógnitas en mi vida es como que el Espíritu Santo me trae la palabra de Dios y es como que Él me contesta, ¿verdad? Mis incógnitas. Yeah. Y veíamos, ¿no es cierto?, que Jesús decía permanecer en mi palabra, en mis enseñanzas. Y será que Él recalca esto porque a veces no permanecemos, ¿no es cierto? A veces es lo que más nos cuesta, nos desconectamos, nos cuesta, ¿no es cierto? Y a veces los motivos son diferentes. A veces nos desconectamos cuando las cosas no nos salen como queremos. Decimos, no, ¿para qué voy a estar conectado? ¿Para qué voy a pedir si Dios no me responde? O a veces puede ser también cuando Dios te responde y está súper bendecido. Y entonces esa holgura, esa prosperidad que tienes te hace olvidarte de aquel que te bendice, ¿no es cierto? Sí. Por eso el Señor dice, permaneced de mis palabras, en mis enseñanzas. Sí, dice, podemos ver ahora que el Espíritu Santo juega un papel muy importante en recordarnos a cada instante las palabras de Cristo, las cuales por amor escucharemos y viviremos por ellas, ¿no es cierto? No es que, porque mucha gente piensa, una vez salvo y siempre salvo, ¿no es cierto? Y eso está mal. No, no está mal. Cristo lo dijo clarito, ¿no es cierto? Una vez que ustedes oyen mi palabra y creen al que me envió, ustedes son salvos, pasaron de muerte a vida, ya no son condenados. Eso es cierto, eso es verdad. Una vez que Cristo nos salvó, ya nos salvó. Pero ahora andamos en novedad de vida, andamos en sus palabras, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo es el que obra en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Y tenemos que creerlo así, ¿verdad? No es que ahora hacemos lo que queremos y podemos dañar a nuestro vecino, total, todos somos salvos, ¿no? Ese no es el concepto. El concepto es que el Espíritu Santo nos guía, ¿no es cierto?, a toda verdad, y Él nos ayuda. ¿No es nos hace vivir en la palabra de Dios. Nos hace vivir en la palabra de Dios. Y hay una cosa que extraje, ¿no es cierto?, porque cuando estudiamos nos gusta ver las diferentes versiones, nos gusta ver el idioma original, ¿no es cierto?, para ver qué realmente dice. Hay una versión que es la católica latinoamericana, que fíjense cómo traduce el versículo 26. En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que ya los he dicho. Y yo creo que lo repetimos mucho en nuestro ministerio, ¿no es cierto? El que puede interpretar las Escrituras y la voluntad de Dios para nosotros es el Espíritu Santo. Solamente. Sí, y aquí está claro. No hay pastor, no hay otra persona. Sí, no hay profeta, no hay nadie que pueda interpretar las Escrituras por nosotros, otro que no sea el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo porque así lo prometió Cristo, ¿verdad? No dejemos que nadie interprete las Escrituras por nosotros, ¿ok? No dejemos. Nosotros podemos interpretarla con ayuda del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Eso es lo que dice. El Señor dejó el guía, y es el Espíritu Santo, no es otro ser humano. ¿Por qué? Porque el otro ser humano está atrapado por su humanidad. Y entonces, en su interpretación, si no está guiado por el Espíritu Santo, puede hacerte errar. Exactamente. Y a veces nosotros también podemos estar errados. Por eso tenemos que seguir, como dice Jesús, permanecer. Permanecer quiere decir, mira, busca, porque en una de esas estás viendo verdades a medias y necesitas ver la verdad en serio, ¿no es cierto? Ahora, la única manera de que podamos llegar a eso es ser humildes. Porque si nosotros creemos que ya conocemos la verdad, que ya no necesitamos nada, nos cerramos. Entonces no tenemos posibilidad de volver de crecer, ¿no es cierto? Como dice la palabra de Dios. Es cierto. Ok.
consideremos un poquito de la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, 2 Corintios 3, 17 y 18 nos dice que el Espíritu Santo nos da libertad y nos ayuda a asemejarnos a Cristo. Dice allí, pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿No es cierto? Dice algo interesante acá, ¿no es cierto? Dice a nosotros, a todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo. ¿Cuál es la única manera de tener libertad? Porque viene hablando acá de la libertad, ¿no es cierto? Dice, si tu velo fue quitado, porque a veces podemos tener, aún yendo a la iglesia y yendo por 20 años, 30 años, 40 años, ¿no es cierto? Podemos tener un velo. Y ese velo que nos impide ver la libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que para alcanzar la salvación no basta con lo que Cristo hizo por nosotros, sino que tenemos que hacer un montón de cosas. Y esas cosas que tenemos que hacer nos esclavizan otra vez. Eso es lo que dice Pablo. Ajá, nos esclavizan otra vez. Es decir, que tenemos todavía el velo ese. Exacto. Y el velo cuando habla aquí en 2 Corintios 3, 17 y 18, si leemos todo el capítulo, viene hablando del velo que Moisés se tuvo que poner cuando bajó del monte de estar en presencia de Dios. O sea, ellos no quisieron ver la gloria de Dios. Y a veces no hay más ciego que el que no quiere ver. Exacto. ¿No es cierto? A veces lo estamos mirando en las escrituras y está claro y decimos, no, yo prefiero lo que dice mi profeta. Yo prefiero lo que dice mi iglesia. Es lo que hizo el pueblo. Le dijo a Moisés, ve tú y habla con Dios. Nosotros te escuchamos a ti. Queremos que haya un mediador humano. Y tengamos cuidado con eso. Dios quiere quitarnos ese velo. Quiere quitarse ese velo Él para que lo podamos ver de verdad. ¿No es cierto? Entonces, si ustedes leen, y yo espero que ustedes cuando nosotros damos las referencias, las anoten y vean todo el pasaje. Porque a veces tenemos la mala costumbre de agarrar un versículo y sacarlo de contexto. Por más que tu pastor te diga, no, nosotros tenemos que ver el contexto, nosotros vemos el contexto de la Biblia. No. Se sacan muchas cosas del contexto. Y tú tienes la capacidad de leer y de saber y de entender. Y la Biblia misma a veces pone una llamadita y hace una referencia al Antiguo Testamento. Lee esa referencia también, porque eso a veces te aclara mucho el panorama, ¿verdad? Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Dios no cambia, ¿no es cierto? Y Dios quiere siempre lo mismo de nosotros, que le entreguemos nuestro corazón para que Él trabaje en él, ¿no es cierto? Y Él quiere, como dice aquí, que saquemos el velo para que lo veamos bien como Él es, ¿no es cierto? Así que leer 2 Corintios 3, todo el capítulo, y ir a las referencias del Antiguo Testamento. Exacto. Otra obra del Espíritu Santo, dice, Dios derrama su amor por el Espíritu. Dice Romanos 5:5, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. O sea que cuando tenemos el Espíritu Santo, amamos. Tenemos verdadero amor. Tenemos verdadero amor, ¿no es cierto? No un amor fingido, porque es fácil para el ser humano, ¿no es cierto?, fingir amar cuando en realidad no lo siente. Eso se llama hipocresía, ¿no es cierto? Cuando tú estás queriendo mostrar una cosa que en realidad no lo siente. Eso es hipocresía. Ese es ser un actor, y vemos muchos actores a veces en las iglesias, ¿no? Muchas personas que realmente no sienten porque el Espíritu Santo nos está impregnando el amor de Cristo en nuestras vidas. Oremos para que el Espíritu Santo impregne de ese amor en nosotros. Nosotros no somos capaces de tenerlo. Exacto. ¿No es cierto? Otra obra del Espíritu Santo, obra obediencia en nosotros. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Eso lo dice el Antiguo Testamento. Fíjense, Ezequiel 36, 27, ¿no es cierto? Y tiene relación con lo que Cristo dijo, que iba
que iba a grabar, ¿no es cierto?, su ley en nuestras mentes, en nuestros corazones. Ujú. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por tus terrenos, por un terreno sin obstáculos. Salmo 143:10. O sea, también dice que Él obra en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Y está hablando del Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo, obra en nosotros el querer como el hacer según su buena Su buena voluntad. voluntad. ¿No Viene es a mi cierto? mente el versículo aquel que dice que si tú vas por un camino y no es el camino correcto, el camino que Dios desea para ti, el Espíritu Santo te va a decir, no, ese no es el camino, es el otro. El Espíritu Santo nos guía. Lo dice Isaías 30, ¿verdad? Isaías 30. Isaías 30 dice que va a haber una voz que nos diga, mira, vete a la izquierda, vete a la derecha, ¿no es cierto? Después hay otra obra, hace una obra de regeneración. ¿Puedes leer ahí Tito 3:5, Víctor? Dice, Él nos salva no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salva mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Es decir, que después que nosotros somos salvos por Cristo y empezamos a caminar con Él, es el Espíritu Santo quien comienza a obrar en nosotros y comienza a hacer esta regeneración, esta renovación, esa transformación en nuestras vidas que todos necesitamos, ¿no? Yes. Y el otro dice, fortalece a la iglesia. En Hechos 9:31 dice, mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Es una gran tarea que el Espíritu Santo hace. Es Dios en la tierra, ¿no es cierto? Es lo que el Señor Jesús prometió. No los voy a dejar solos, dijo. Les voy a enviar un consolador. Voy a pedir al Padre, dijo él. Y eso se hizo realidad. Es el que nos guía, el que nos fortalece, el que nos transforma. Es la persona en la cual nosotros debemos depender. Exactamente. Y esto, bueno, ahí separamos el punto número 3, habla de una obra especial e importante del Espíritu Santo. Separamos esta obra porque ya la hemos considerado antes en los estudios anteriores 3 y 4. Si tú quieres ver y profundizar un poquito más acerca de esto, busca los estudios número 3 y 4 y vas a ver cómo el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y nos sella, y es el Espíritu Santo el que imprime el carácter de Dios en nuestras vidas, ¿no es cierto? En Efesios 4:30 nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, que el Espíritu Santo es el que nos sella para el día de la redención. Aquel día cuando Cristo venga, el Espíritu Santo es el que imprime la diferencia con aquellos que no escogieron a Cristo y fueron rebeldes, ¿no es cierto? Y no quisieron salvarse. Es más difícil perderse que salvarse. Sí. He llegado a esa conclusión. Sí. Es mucho más difícil perderse que salvarse, porque Dios hace todo, absolutamente todo. Somos nosotros los que rechazamos. Ese es el problema, ¿no es cierto? Mira la otra versión ahí de la Nueva Traducción Viviente, dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos, los selló, ¿no es cierto? Y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. O sea que es una garantía. Una garantía. ¿No es cierto? Es una garantía. Y Él nos identifica como suyo. O sea, esto de la identificación es otra de las cosas que aprendimos estudiando la Biblia, ¿verdad? Porque muchas veces se nos enseñó que el sello de Dios es un día de reposo. Y eso lo dice Ezequiel 20, 19 y 20. Y les he dado mis días de reposo como señal. Bueno. Pero cuando tú lees Ezequiel 20 completamente, tú ves ahí que lo que está diciéndole Dios al pueblo de Israel, miren, yo los liberé de Egipto, lean Ezequiel 20, yo los liberé de Egipto, y constantemente Dios repite su nombre, porque yo soy Jehová, yo soy Jehová quien los liberé de Egipto, yo soy.
Acuérdense que cuando Moisés le dijo a Dios, y si el pueblo de Israel me pregunta quién tú eres, ¿qué le digo? Dile que yo soy. ¿No es cierto que le dijo eso? Ya. Bueno, en el nombre de Dios. Ya. Y después, perdona, déjame que Sí, termine la que idea. termines la Y idea. después, cuando Moisés le dijo a Dios, mira, yo quiero verte, mira, Moisés, cuando tú me veas a mí, si tú me ves a mí, puedes morir por mi gloria, ¿verdad? Pero yo te voy a poner en una hendidura en la piedra, te voy a cubrir con mi mano y voy a pasar toda mi bondad delante de ti. Dice que Dios pasó y proclamó su nombre. Yo, Jehová, fuerte, misericordioso, tardo para la ira, que no perdona la maldad, dice, ¿no es cierto? Y, o sea, es como que Dios describió ¿qué? Su carácter. Su carácter. Está bien. Lo que yo quería decir, que la confusión viene porque nosotros ya no creemos eso, ¿viste? Pero hay mucha gente que sí, sigue creyendo que señal y sello es la misma cosa. Una señal es un cartel que te indica, para allá vas a, no sé, por decir una ciudad, ¿no es cierto? O para allá vas a tal camino. Eso es una señal. O, no sé, vaya despacio porque hay nieve. Tiene un cartel que te va diciendo que tenés que ir despacio. Eso es una señal. Ahora, un sello es completamente diferente. Exactamente. Y si ustedes leen Ezequiel 20, dice bien clarito ahí, está hablando de la idolatría del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Él los liberó de Egipto y a la vez simbólicamente los liberó del pecado y de la idolatría, porque ellos estaban ahí, ¿no es cierto? Y tenían, aparte de tener a Dios, tenían sus pequeños dioses, sus pequeños ídolos, ¿verdad? Y entonces les viene diciendo, miren, guarden mis sábados, ¿por qué? Porque los sábados, no habla de un solo sábado, no habla solo del sábado semanal, habla de todos los shabbats, de todas las fiestas que eran los shabbats, ¿no es cierto? Habla de todo. ¿Qué es lo que recuerda eso? Que yo soy tu Dios, yo te hice, yo te formé, yo te creé. No seas idólatra. Eso, ese es el mensaje de Dios. Reconóceme a mí, ¿no es cierto?, como tu Dios. Exacto. Y ten una relación conmigo como tu Dios. Eso es lo que está diciendo. Y ese es el símbolo del sábado. Exacto. ¿No es cierto? Pero tenemos que estudiar más acerca de eso más adelante. Ya vamos a dar un estudio específico. Pero la realidad, la verdad es que el sello de Dios no es el sábado. Eso te tiene que quedar claro. El sello de Dios es que el Espíritu Santo imprime el carácter de Dios en tu vida y tú vives de acuerdo a lo que Dios te enseñó, a lo que Jesús te enseñó. Sabemos que Jesús vino a demostrar al Padre, a mostrar al Padre el carácter del Padre, ¿no es cierto? Y las enseñanzas, los mandamientos de Jesús no son 10 mandamientos. Son muchos más. Son mucho más. Es vivir como Jesús nos enseñó. Ese es el sello de Dios. No es el sábado. No es el sábado. No hay ningún versículo que diga que el sábado es el sello de Dios. No. Es decir, si tú tienes un versículo, mándalo allí por el Messenger para que nosotros podamos verlo, porque la verdad que no lo hemos encontrado. No lo hemos encontrado. Lo que lo aclara mucho, y ya también lo vimos en esos estudios 3 y 4, y con esto vamos a terminar, ¿no es cierto? Lo aclara mucho Apocalipsis también. En Apocalipsis, ustedes van a ver una escena en el capítulo 7 de Apocalipsis, cuando un ángel que subía de donde sale el sol tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder para hacer daño a la tierra, al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente, fíjense, sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, que es un sello en la frente, es una distinción. Un sello dice, estos son míos, dice Dios, ¿no es cierto? Y no hagan daño, no destruyan, ¿no es cierto? Y el sello ese que dio el Espíritu Santo, el que en Apocalipsis representa al ángel sellador, está en 14:1, lo aclara aún más, dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él los 144,000, o sea, aquellos que están sellados ya, que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. O sea que lo que sella el ángel de Apocalipsis 7 en la frente de los siervos de Dios
representado por los 144.000, Ujú. que yo creo que es un número simbólico, no literal, pero bueno, eso es Bueno, aparte. sí, eso lo vamos a ver. Eso es el nombre de Dios y del Cordero. Es el carácter. Ajá. Recuerden que cuando Moisés estaba en la roca, Dios fue proclamando su nombre, que el nombre en la Biblia significa carácter de una persona. Y en el caso de Dios también significa su carácter, porque va diciendo, yo Jehová, Jehová, fuerte, celoso, misericordioso, que visita la maldad y qué sé yo, y que todo eso, ¿no es cierto? Dios describe ahí su carácter. Si ustedes ven los estudios 3 y 4, sobre todo el 4, van a ver que ahí está la cita de Éxodo, ¿no es cierto? Entonces, es claro, Ujú. no hay vuelta que darle. El sello de Dios es el nombre o carácter de Dios imprimido en la frente, y el que sella es el Espíritu Santo. Ya. La única manera de que tú puedas afirmar que es el sábado es si tú lo sacas de contexto o te estás guiando por un libro de un profeta extra bíblico. Ujú. Es la única manera, Ujú. porque la Biblia no, vuelvo a decirte, no hay un versículo que diga que el sello de Dios es el sábado. Ujú. Y que la diferenciación o la divisoria de agua, como me enseñaron a mí cuando era chiquita, la divisoria de agua un día, los que no guarden ese día van a ser... No, no es así. No, no es No es así. Y las mismas iglesias que enseñan esto, los pastores modernos, están enseñando como nosotros estamos viéndolo ahora, como nosotros lo estamos compartiendo con ustedes ahora. Así que Sí. veamos, sabemos que el Espíritu Santo nos va a traer a la verdad. Ujú. Y tenemos que tener confianza de que así es. Así que espero que sigan estudiando. Si tienen alguna duda, mándenos Mándanos un una mensaje pregunta por en un Messenger. mensaje, por Messenger, por el Facebook, por lo que ustedes quieran. Allí en la invitación están nuestros teléfonos. Pueden mándenos un texto, porque no atendemos cualquier teléfono, porque hay muchos scams, likely y todas esas cosas. Así que mándenos un texto y digan, Laura, soy tal, te hago esta pregunta, Víctor, soy tal, te hago esta pregunta, y este versículo que dice, y podemos aclarar. Yeah. O sea, acá no es cuestión de que tú tengas la razón y yo no, yo tenga la razón y tú no. No es eso. Ujú. Queremos ver un así dice Jehová. Exacto. ¿Ok? Y cuando hay un así dice Jehová, es un así dice Jehová. No hay Yeah. vuelta que dar. Y si te preguntas si nosotros somos adventistas, bueno, seguimos creyendo en la venida de Cristo, somos adventistas. ¿Mm? Y si te preguntas si guardamos el sábado, bueno, nosotros nos reunimos en sábado, adoramos a Dios todos los días, pero nos reunimos en sábado y alabamos el nombre de Dios. Es costumbre. Es costumbre. Así que, pero no creemos que por guardar ese día se nos distinga de nada. exacto, ni ¿No creemos que el sábado nos salva, no creemos que una iglesia nos salva, no creemos que una denominación nos salva, nosotros creemos que ya fuimos salvos por Cristo Jesús. Amén. Es el único que nos salva. Ujú. Así que bueno, que el Señor te bendiga, y como dijo Laura, si tú tienes alguna pregunta, tienes un comentario, puedes hacerlo a través de Messenger o llamarnos y mandarnos un texto. Primero, mira, soy tal persona, quiero preguntarte referente a esto. Ujú. Y si vives en el área aquí de Salt Lake City, te invitamos a adorar juntos mañana sábado a partir de las 11, y ahí cuando termina el video vas a ver la dirección de la iglesia aquí en Sandy. Ujú. Así que estás cordialmente invitado. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Vamos a terminar con una oración. Claro que sí. ¿Puedes orar? Sí. Querido Padre Celestial, te agradecemos infinitamente, Señor, que tú estés con nosotros, que nos hayas prometido y que hayas cumplido el enviarnos tu Santo Espíritu para que entendamos tu voluntad. Señor, ayúdanos a con humildad seguir entendiéndola, seguir creciendo en ella, Señor, y seguir en contacto contigo a través de la vid que es Cristo. Y, Señor, que tú nos limpies para que llevemos mucho fruto, Señor. Amén. Te damos gracias por todo, te pedimos que por cada uno de nuestros oyentes, que tú los bendigas especialmente, que prospere su camino y que ellos en deleite y en paz puedan seguir tus pisadas también. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Confieso, yo no sé si tú
conoces, aquel que mi vida ha cambiado. Confieso, yo no sé si has sentido el fuerte abrazo de mi Dios querido. Hoy le pido a mi Dios que siempre te bendiga. Le pido por ti y toda tu familia. Él te llena de paz y alegría. Dios siempre provee por todos sus hijos. Fuiste hecho a la imagen de Rey de Reyes. Heredad eterna tienes en el cielo. Solo dile a Jesús que su regalo aceptas. No llores más, Él sana tus heridas y limpia de tu vida tus pecados. Sus fuerzas entran en tu corazón. Vives para Jesucristo. Hoy le pido a mi Dios que siempre te bendiga. Le pido por ti y toda tu familia. Él te llena de paz y alegría. Dios siempre provee por todos sus hijos. Fuiste